Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa. Ha tenido la gentileza de venir en su paso por Lima porque ahora, digamos, está en Cajamarca permanentemente. Bueno, lo ha hecho de congresista también, siempre viajaba, pero sus labores en el Congreso también requerían su presencia de manera más seguida aquí en Lima. Pero ahora, siendo presidente o gobernador regional, Mesías Guevara, de vez en cuando viene a Lima a hacer gestiones y se da una vueltita por aquí, por nuestros estudios, para poder conversar de varios temas. Señor presidente regional o gobernador regional de Cajamarca, señor Mesías Guevara, qué gusto saludarlo. Buenos días. Gracias por venir. No, al contrario, muy buenos días y gracias por la oportunidad. Bueno, comencemos repasando un poco porque de todas maneras tiene que ver con lo que está pasando en las regiones o con lo que puede pasar en su relación con el Ejecutivo. A la luz de los últimos acontecimientos, y voy a citar tres muy concretos. Uno, su presentación en el Congreso de la República para pedir el voto de confianza. 7 votos a 46 no es un asunto que termine uno diciendo muy auspicioso. Y en segundo lugar, la manera como ha abordado el tema de las Bambas, que ni siquiera lo mencionó en su mensaje en el Congreso y que ha terminado con un acuerdo que en este momento está siendo discutido y a ver si lo aceptan todavía en las Bambas. Y el tercer elemento, que me parece que es importante también por esos días, el bajo interés que le ha puesto a la reforma política, que parecería o podía haber sido como el reimpulso del gobierno. ¿Qué le dice de Salvador del Solar en esos tres aspectos que son claves? Bueno, los tres factores que yo estoy viendo y que hemos todos notado a nivel nacional, en primer lugar el voto de confianza o de investidura, esos votos muy escasos, hay varios temas que hay que hacer. Incluso lo que a mí me parece extraño, que hay congresistas ligados al gobierno, como el congresista Heresi, sale a manifestar que de los 130 congresistas, solamente 46 le dieron el voto al señor del Solar. Pero sin embargo, si analizamos fríamente, no asistieron los 130 congresistas, solamente asistieron 94. O sea que por un lado, indiferencia de casi un tercio de los congresistas que no fueron ni siquiera a escuchar el mensaje de la presentación del Consejo de Ministros. Oiga, que es peor todavía la situación, porque algunos ni siquiera ya fueron a escucharlo. Claro, ni siquiera fueron. Es peor que, digamos, ganar una votación pareja, sino finalmente que un grupo haya dicho ya ni siquiera quiero escucharlo. Entonces, de esos 94, casi el 50% le ha dado el respaldo al señor del Solar. Ahora, si nosotros hacemos el otro análisis, yo diría, discúlpame que sea confrontacional, pero es un voto cobarde. Porque si ellos salen a pechar al presidente del Consejo de Ministros, simplemente ellos pudieron no haberle dado el voto de confianza. Entonces han calculado de tal manera darle que pase con un 11 de aprobación. ¿Por qué no fueron valientes si no le dieron el voto de confianza? ¿Por qué? Porque simplemente ya están ellos, hubieran quemado la última bala de permanencia en el Congreso y el presidente se hubiera visto obligado ya en someter la cuestión de confianza y cerrar el Congreso. O sea, ¿usted cree que eso fue calculado? O sea, vamos a dejarlo pasar a las justas, pero que no vaya a dejarnos sin trabajo, digamos. Correcto, para mí es un voto cobarde, más que un voto de confianza, y decirle a los congresistas de que ya se salgan a regar las vestiduras, de hacer análisis un poco torpes. La verdad que el Congreso ha perdido la brújula en ese sentido. Como tú acabas de manifestar, estamos inmersos en una crisis política muy grande en nuestro país. Y eso se debe precisamente al tercer punto que has manifestado, en la que el señor presidente del Consejo de Ministros y el propio presidente de la República han desacelerado las reformas que el pueblo necesita. Fíjate que la elección o el referéndum que hubo el año pasado fue contundente. Fue muy contundente, y creo que el presidente de la República ahí quitó el pie del acelerador y debió haber seguido en esa misma línea que el pueblo dijo: presidente Vizcarra, apoyamos la reforma de las políticas, y sin embargo yo creo que alguien mal lo aconsejó diciéndole que no vaya. Y todos queremos que no haya reelección de congresistas. Incluso yo cuando fui congresista presentamos un proyecto y no fui a la reelección. Y no se fue a la reelección. Y entonces, y eso quieren millones de peruanos, queremos la no reelección. Y entonces ahí creo que ha sido un error no seguir en esa línea. Y por otro lado, no. Pero está a tiempo todavía el presidente en ese tema, por ejemplo, decir, bueno,
me ganó la modorra, digamos, dominguera, y ahora sí voy a voltear esto, y así como impulsé el referéndum, me meto a la reforma política? Tiene que hacerlo, es urgente. La reforma política, no podemos seguir con partidos prácticamente secuestrados, aislados, que se ha roto lo que es la correlación, la canalización entre el poder y el pueblo. No podemos seguir con partidos políticos que lamentablemente hay que decirlos, todos estamos metidos en una crisis, incluso mi partido político Acción Popular, que desde el 2015 hasta hoy no tenemos un secretario general reconocido ante el Jurado Nacional de Elecciones. Incluso yo mismo en mi calidad de presidente me he negado y me voy a seguir negando mientras siga yo presidente de Acción Popular de recibir esos fondos. Hasta ahora ya deberíamos haber recibido cerca de 1.900.000 y yo no voy a convocar ni a un congreso ni a un plenario para pedir que como especie de un fideicomiso ese dinero pase a nombre de Acción Popular. ¿Por qué? Porque eso sería traicionar al pueblo peruano, traicionar a la militancia. O sea, no va a recibir el fondo. Yo no lo voy a recibir mientras sea presidente del partido, mientras en mi organización no esté debidamente establecido, mientras no tengamos un tesorero reconocido ante la OMPE, mientras no tengamos un secretario general inscrito ante el Jurado Nacional de Elecciones, nosotros en Acción Popular, mientras yo sea presidente, no voy a recibir ese dinero, porque no nos lo merecemos. No nos lo merecemos. Así que aquellos miembros del comité político que están pidiendo que hagamos esos cambios, no lo voy a hacer, públicamente le digo, por respeto a la militancia, a la tradición de Fernando Belaúnde y al pueblo peruano. Entonces, todos los partidos políticos necesitamos fortalecer a la institucionalidad, algo que lamentablemente no se está dando en nuestro país. Ahora, pero ¿por qué no se expresa eso en el Congreso si en el Congreso hay, se supone, partidos políticos? Al contrario, ahí está la principal traba para que se avance en la reforma. Le pregunto por dos cosas que tienen que ver con esta materia. Uno, las resistencias que, digamos, usted ya conoce en el Congreso por hacerla. Pero en segundo lugar, las recomendaciones de la comisión que presidió Fernando Tuesta, entre otras cosas, plantean que se abra otra vez más la posibilidad de la bicameralidad. Y el presidente, hasta donde yo he podido conocer, se ha visto un poco arrinconado porque dice, ¿cómo yo me meto otra vez a la bicameralidad si en diciembre la gente me acaba por encima del 80% y decir que eso de ninguna manera? ¿Cómo reubicarse con el tema de la reforma política en ese escenario? Lo que pasa es que cuando el Congreso cambia la propuesta de la bicameralidad, le ponen como especie de un contrabando y un requisito absurdo. En uno de los requisitos que ponían era que para que seas senador tienes que previamente haber sido congresista. Sí. Entonces, es decir, que cualquier persona, cualquier ciudadano notable, hombre o mujer, que no haya tenido la posibilidad de haber sido congresista, no podía ser senador. Sí, pues. Entonces, ese era una reelección encubierta. Una reelección encubierta, pero un requisito absurdo a la vez. ¿Por qué? Porque todo ciudadano, según la Constitución, tiene derecho a elegir y ser elegido. Por lo tanto, la propuesta que mandaba el Congreso cambiando la esencia era inconstitucional. Es decir, iba contra la propia Constitución, es decir, el derecho de elegir y ser elegido. Por lo tanto, yo creo que el presidente de la República sí tiene un espacio ahí, un grado de libertad para de esa manera el poder, en el sentido, dar lo que significa lo que es volver a poner en la agenda la bicameralidad. Yo creo que sí se puede. Lamentablemente se dejó llevar también, como te digo, por el marasmo, y eso lo ha ahora, digamos, congelado. Y en lo que se refiere a la reforma política, no solamente basta eso, mi estimado Blackser. Lo que también debemos de acompañarlo de manera paralela es la reforma del Estado. Sí, pues. No podemos seguir con un Estado enquilosado, no podemos seguir con un Estado caduco, lento, paquidérmico, prácticamente que está de espaldas. Y yo en el poco tiempo que tengo de gobernador, lo primero que le he pedido a la PCM y al propio presidente de la República, oiga, ayúdeme a modernizar la región. ¿Por qué? Porque ellos tienen las capacidades y tienen los mecanismos necesarios, técnicos, legales y financieros, como para poder ayudarnos a todas las regiones. Pero no se supone que el presidente Vizcarra sabe y conoce eso, ha sido presidente regional. Correcto. Y acuérdese usted que inclusive en la campaña ofrecieron el Ministerio de la Descentralización para supuestamente atender como corresponde a las regiones. ¿Por qué eso no se ha dado nada? No se ha dado nada, ¿por qué? Porque precisamente creo que hay ciertos asesores del propio presidente de la República que están en importantes ministerios, direcciones dentro de la propia PCM. Por ejemplo, ahí hay dos gerencias o dos direcciones. Uno, de lo que es el gobierno digital, la Secretaría del Gobierno Digital. Y el otro, la gestión y modernización del Estado. Entonces, ese plan también que está dentro del rango de la PCM. Entonces, estas tres áreas de la PCM deberían estar abocados ya en trabajar, en modernizar. No puede ser posible, por ejemplo, que el MOF sea, digamos, más antiguo que el ROF.
y que no haya un perfil exacto. Y Claro. es por eso que muchos gobernadores, sin ánimo de justificar, estamos cometiendo errores, por ejemplo, de poner al personal. Cuando uno se habla de lo que significa el rol del MOF, la reestructuración de las regiones también significa de que, por ejemplo, deberíamos de mejorar los salarios a los propios trabajadores. No puede ser posible que un director regional esté con un sueldo de 2.500 soles, 3.000 soles. Entonces, nadie va a querer meterse a esos puestos. Yo he tratado de convocar y he convocado, por supuesto, a brillantes cajamarquinos. Le propuse a un brillante cajamarquino profesional, que no voy a decir su nombre, que asuma, por ejemplo, la dirección de producción. Y cuando se enteró del sueldo, me decía, discúlpame, no puedo, porque yo gasto 4 veces Claro, más claro. a través de mis hijos. Entonces hay que hacer toda una reforma. Que Claro, no es lo mismo como cuando se quejan los congresistas, ¿no es cierto? Que es correcto. distinto, porque los congresistas ganan bien. Ganan bien. Entonces, en Pero ahí ese... también ha escuchado usted que estos días están pidiendo que les aumenten el sueldo. Sí, ¿No? claro, yo también he visto que hay un juez de la OSMA que gana 42.000. 42.000 soles y se había quejado hace 2 semanas de que no le alcanza. Entonces, la verdad que hay... por eso fíjate que nuestro país necesita una reforma del Estado. No solamente política, sino del Estado. Según la Constitución del año 1979, el sueldo más alto del Perú lo tenía el presidente de la República. Ajá. Pero sin embargo, hoy hay un desbande, hay un carnaval de salarios de regímenes laborales. Entonces, todo eso el presidente de la República y sus ministros también deberían estar trabajando a través de estos órganos que tiene la PCM. ¿Cree usted que se le ha acabado ya al presidente de la República esa vocación reformista, digamos, que parecía diferenciarlo con sus antecesores? Recuerdo, señor Mesía Guevara, que aquí en el programa hace algún tiempo conversando, hacíamos un paralelo entre Valentín Pañao y Vizcarra, por su origen. Ninguno fue elegido para presidente, tenían encargos puntuales y todo, y por lo que parecía Vizcarra, daba la impresión de que había iniciado ese nivel de reformas. Valentín Pañao estuvo 8 meses y en 8 meses, digamos, planteó una base para una reforma muy importante. Y el presidente va 1 año, ya está perdiendo la oportunidad, se le ha bajado el ímpetu reformista. Yo creo que el presidente ahí empezó bien y creo que hasta diciembre ha estado en esa línea, de ahí en adelante algo ha pasado. Entonces yo creo que también hay un entorno bastante hostil, ¿no? Desde el punto de vista político. En ese sentido, se ha convertido, yo no tengo ninguna esperanza en este Congreso de la República que nos ayude. Por ejemplo, hay 2 pilares fundamentales para estas reformas. Uno es el Congreso de la República y el otro es el Ejecutivo. Y ambos, en lugar de buscar el consenso, de buscar, digamos, la concertación en estos tipos de temas que son de interés nacional, al contrario, están que se disparan mutuamente. Y eso, al final, lo único que hace es generar ruido. Y por supuesto, pues el presidente de la República, como no tiene, digamos, operadores políticos, al final se crea en la mente del ciudadano que él también está involucrado en sospechas de corrupción. Ahora, está corriendo un poco la suerte, no digo que sea exactamente lo mismo, pero por lo que le puede pasar si no cambia de actitud, lo que le pasó a Kuczynski, ¿no es cierto? Que Kuczynski ganó la elección, hizo lo más importante y cuando llegó pensó que había que más bien contemporizar con los otros y no confrontar. ¿Qué cree que le puede pasar al presidente si sigue con esa actitud? Bueno, él lo que tiene que hacer es cambiar su actitud, porque si no también ha permitido incluso que podrían en este corto plazo rearmarse sus ocasionales rivales en el Congreso de la República, fortalecerlo a la señora Fujimori, asusando el fantasma, digamos, o una posible consolidación de Antauro Humala, de grupos radicales. Entonces, y ahí hace lo que resurja la señora Fujimori. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, lo que dijo el Julio Cotre, que también una oportunidad, lo dijo en su momento, que hay tres grandes responsables del desastre nacional, Fujimori, Guzmán y el propio García, ¿no? Entonces, y eso lo que va a hacer el presidente Vizcarra, si es que no se reacomoda, va a ser fortalecer a esos 3 elementos que son muy perniciosos para el país. Entonces, la voluntad y la lucidez, creo, debemos de concentrar en fortalecer la gobernabilidad, y ahí hay que invocarle al presidente de la República que recobre ese liderazgo y sea protagonista de estas grandes reformas que el Perú necesita. Ahora, el presidente cuando entró a ser presidente, primero unos meses estuvo todavía con la inercia de quererse seguir vinculando al fujimorismo como lo hizo Kuczynski, es decir, sometido a la dinámica que le ponía Keiko Fujimori y Alan García, ¿no es cierto? Pero después cambió, y cambió para bien, y pudo hacer varias cosas que hoy día estamos todavía apreciando. O sea, él ya sabe lo que es enfrentarse a quienes están en ese sector defendiéndose, sobre todo las investigaciones de Lavallato. Pero lo que termina para muchos siendo incomprensible es cómo el señor Víctor Andrés García Belaúnde
se ha convertido, sin ser uno de ese grupo, digamos, o formalmente sin serlo, de los principales gateadores contra el acuerdo de Odebrecht, contra los fiscales que investigan, haciéndole, diría yo, casi el juego a quienes quisieran que todo eso se caiga. ¿Cómo se explica eso, siendo el de su partido? Bueno, yo lamento este tipo de actitudes del congresista Víctor Andrés García Belaúnde. La verdad que no lo dices tú, no lo digo yo, sino que todo digamos, lo el dice pueblo, él mismo, permanentemente con sus acciones. No, y todo el pueblo peruano lo nota, ¿no? Entonces, en el caso de Acción Popular también lo notamos, pero por eso ahí vamos a la otra parte, que es de la institucionalidad. Por ejemplo, las bancadas parlamentarias no deben sentirse que son lejos del partido. Las bancadas parlamentarias, en primer lugar, esos puestos, esos curules, no son de ellos, son del partido. Pero sin embargo, como estamos en un sistema débil o un sistema donde falta la fortaleza, la institucionalidad, las bancadas parlamentarias se creen que son solos, que los congresistas creen que son un brazo derecho lejos del cuerpo. Y entonces eso es lo que viene ocurriendo. Ellos no responden, por ejemplo, a lo que es los lineamientos del comité político, del plenario, del propio Congreso de la República. A ellos les conviene que no exista un partido fuerte institucional. Por ejemplo, si ahorita el partido estuviera bien fortalecido a través del plenario nacional, ya hubiéramos tomado un acuerdo para ponernos en línea a todos los congresistas, que la verdad que deja mucho que desear. El congresista de Cusco, por ejemplo, Armando Villanueva, él salió elegido por su región como congresista, enarbolando el tema de lo que es hidrocarburos del gas, de reivindicar el gas. Y él ha sido presidente de la Comisión de Energía y Minas, no hizo nada. Y ahora el congresista Miguel Román, que también pertenece y lidera esa comisión, la verdad que no hacen nada. Entonces, por lo tanto, la bancada parlamentaria de Acción Popular, más que responder al partido, están respondiendo a su propio interés, donde incluido está el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Incluso de la noche a la mañana apareció la congresista Noceda, una fujimorista en la bancada. ¿Lo conversaron con no lo conversaron, la dirigencia? ¿Usted es presidente de Acción Popular? Popular? Nadie lo conversaron. Y yo, la verdad, como estoy tan involucrado y estaba en campaña en mi región, no me di cuenta del involucramiento de esta señora. Lo que sí nos dimos cuenta fue cuando querían también incorporar a la congresista Jenny Vilcatoma. Ahí sí, el partido, a través de mi persona, nos pusimos firmes, dijimos, no permitimos que esa señora ingrese a la bancada, pero se nos escapó la señora Noceda. No sé en qué momento, y ahora la señora Noceda ha sido la primera en votar a favor o en contra de Johnny Lescano. Claro que no quiero justificarlo, pero se rompió ese tema monolítico. Por lo tanto, ¿eso a qué se debe? Se debe precisamente a que no existe una institución fuerte a nivel nacional. Incluso, fíjate, yo he dicho, una vez lo dije en tu programa, hasta ellos se tuvieron la osadía, los 5 congresistas, de perseguirme políticamente cuando enviaron la carta al presidente del Consejo de Ministros sobre mis movimientos como un ciudadano, como un dirigente. Entonces, no es que ánimo quejarme, sino que creo que las bancadas parlamentarias de todos los partidos políticos deberían tener una estrecha conexión con sus partidos. Ahora, en el caso de Víctor Andrés García Belaúnde, lo que, digamos, suena ya muy fuerte en el Congreso es que le habrían ofrecido la presidencia del Congreso de la República en una, digamos, alianza donde iría él a la cabeza, el fujimorismo y otras agrupaciones a las que ya estarían conversando. ¿Usted como presidente del partido, estaría usted de acuerdo con eso? Bueno, yo nunca he aceptado alianzas con el fujimorismo. Yo la verdad que siempre he sido una posición distante del fujimorismo y del propio, no aprismo, digamos, pero sí alanismo. Entonces yo siempre he estado alejado del alanismo y del fujimorismo, porque no representan un sentimiento nacional, no representan lo que es una voluntad de cambio en nuestro país. Entonces, si el congresista Víctor Andrés García Belaúnde aceptaría llegar a la presidencia con el apoyo aupado con el fujimorismo y el alanismo, yo creo que sería un gravísimo error que él estaría cometiendo. Y por supuesto que de manera personal y de manera individual, yo rechazo categóricamente esa posibilidad. Porque lo que entiendo, han conversado ya, le han hecho notar que podría ser lo que en su momento fue Luis Iberico, porque Luis Iberico terminó siendo presidente del Congreso con el auspicio del fujimorismo. Y entonces, claro, uno decía, bueno, este fujimorismo debe haber cambiado, porque Luis Iberico es el que sacó el video sobre el 14 ¿no es cierto?, de septiembre, cuando finalmente cae la dictadura de Fujimori al vérsele a Alberto Curi recibir plata de Montesinos. Entonces uno decía, si son capaces los jóvenes de poner a alguien que finalmente gatilló su caída, han cambiado. Entonces lo que al parecer es parte de la conversación es que Víctor Andrés García Belaúnde sería esa cara que van a poner en la próxima
elección en la mesa directiva. A mí no me extraña que eso pueda ocurrir, porque una de las aspiraciones de Víctor Andrés ha sido ser presidente del Congreso. Claro que cada quien tiene sus propias aspiraciones, sus propios deseos, pero sin embargo... ¿El costo sería muy alto, dice usted? Altísimo. Un costo para él mismo y otro costo para el propio partido, que nosotros definitivamente deslindaríamos públicamente, y desde ya yo deslindo. Cuando lanzaron esa posibilidad de Iberico, yo en ese entonces era congresista, y públicamente manifesté que era una metamorfosis que estaba sucediendo con el propio Iberico, porque él fue el que denunció y sí, claro, y luego terminó siendo, digamos, auspiciado por el fujimorismo. La verdad que yo lamentaría, y el partido también, si es que se daría esa posibilidad. Claro, Víctor Andrés dirá, el fin justifica los medios, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el costo sería muy alto. Desde el punto de vista para la persona del propio Víctor Andrés García Belaúnde, como para el propio partido. Señor presidente o gobernador regional de Cajamarca, señor Mesías Guevara, vayamos a otros temas que están vinculados a las regiones. El tema de las Bambas, ¿se ha manejado bien? ¿A usted le parece auspicioso el acuerdo el fin de semana y cree que con sus tensiones va a llevarse a la práctica y el presidente del Consejo de Ministros el jueves irá y se resolverá el tema? ¿Lo ve así de claro? En primer lugar, yo creo que hay que felicitar la voluntad de diálogo entre todas las partes, que por fin se ha sentado la empresa, se ha sentado las comunidades. Hay que otra vez más felicitar a la Iglesia en el sentido de su voluntad de diálogo, de intermediar, pero sin embargo creo que han habido pequeños errores, o errores mejor dicho, de que se ha cometido en este tema. En primer lugar, el diálogo debió haber sido allá en la propia zona, no debió haber sido acá en Lima. ¿Por qué? Porque para que los dirigentes tengan la posibilidad de una coordinación estrecha. Traerlos a Lima creo que ha sido un error, porque luego ahora llevar los acuerdos que se han tomado acá con los dirigentes, ya hay ciertos dirigentes que estarían desconociendo lo que se ha acordado aquí este fin de semana último. Por lo tanto, creo que eso ha sido un error. El diálogo debió haberse realizado allá en Fuerabamba, allá en Apurímac o en la zona limítrofe con Cusco, y no debió haber sido realizado acá en Lima. Y por otro lado, creo de que esa experiencia hay que trasladarlo a nivel nacional. Se vienen más paros, se viene el paro de los arroceros, que ya lo anunciaron para el 13 de mayo, se viene el paro de los profesores. Entonces yo ya le estoy diciendo al presidente de la República y al propio presidente del Consejo de Ministros, a través del Viceministerio de Gobernanza, que se ponga a trabajar. Hay que decir a nuestro amigo Molina que mire un espacio holístico todo el Perú, que el Perú no solamente es la Plaza de Armas o la Casa de Pizarro, el Perú es grande, el Perú es inmenso, con muchos actores. Entonces hay que decirle al viceministro de Gobernanza Molina, que con la experiencia que él tiene, que ya focalice, que no solamente lo ponga un inventario, sino que ponga ahí alrededor de cada lugar una mesa de trabajo para solucionar los problemas. Ahora, pero ¿lo ve con capacidades al gobierno en general en un tema como este? Porque lo que se ha dicho es en términos metafóricos y políticos solamente, porque cada caso es diferente. Conga es diferente a las Bambas en términos de... Con Congo hubo mucha resistencia, con las Bambas más bien hubo un ambiente favorable, ¿no es cierto? Torpezas que se han cometido, incumplimientos, y la verdad, como dices tú, son escenarios distintos, pero sin embargo, el gobierno en estos momentos tiene el reto y el desafío de mostrar pericia y capacidad. O sea, si no la tiene, tiene que ser capaz de hacerlo. Este podría ser el conga del gobierno, digamos, en el sentido de que si no aprovecha la oportunidad para resolver en serio lo que se está demandando ahí, puede perder soga y cabra, porque, digamos, en Conga no se hizo el proyecto y la gente quedó claramente indignada y mortificada, con muertos inclusive, ¿no? Claro, lo que pasa, como tú, son escenarios totalmente distintos. Como tú lo acabas de manifestar, en Conga había hay una oposición contundente de todas las comunidades, y en el caso de Bambas no. En Bambas había y hay toda la predisposición, pero lamentablemente por incumplimientos, cambios del estudio de impacto ambiental, y esos incumplimientos ha dado origen que surjan ciertos personajes con un sentido oportunista de sacar provecho desde el punto de vista económico a esta crisis, y aunado a otros actores que estarían detrás de los telones prefiriendo y buscando de que esta crisis se agudice, porque hay gente... Bueno, pero digamos, usted, señor Mesías Guevara, que además es un político de larga data, presidente de Acción Popular, ha sido congresista, es ahora gobernador, sabe que siempre es así, es decir, cuando un conflicto se prolonga, ¿no es cierto?, de una manera, se prolonga demasiado,
los radicalismos van ganando terreno. Y la gente que no quiere que se solucione va generando contradicciones para que evidentemente siga llevando agua a su molino. Eso es, digamos, eso pasa en todos lados. Ese no es el problema. O termina siendo un problema cuando no se... Porque el acuerdo que han firmado ayer entre el gobierno, la empresa y los comuneros, el presidente de la comunidad, es un acuerdo que puede haberse hecho hace 60 días. 60 días. Pero ahí viene otra vez. O sea, digamos, ¿cuál es, qué cosa? O sea, digamos, en los 60 días en que estamos en este problema, o en la última parte del problema, porque es un problema que viene desde antes, ¿qué ha tenido que pasar para que se pongan de acuerdo? Oye, era importante dialogar. Dos, es importante reconocer lo que el Estado no ha hecho. La empresa mía tiene que hacer lo suyo y los comuneros tienen que desbloquear. ¿Cuál es la novedad? O sea, ¿por qué han tenido que esperar tanto tiempo para llegar a un acuerdo? Yo creo de que lo que ha ocurrido es que, como siempre, en nuestro país hay una mala costumbre de subestimar. O sea, lo primero que ha ocurrido es subestimar a lo que es el tema de este conflicto que ha ocurrido allá. Y el otro, tener la mala costumbre de hablar de medias verdades. Y otro, a medias voces. Y otro, postergar la problemática o simplemente ponerlo debajo de la alfombra. Y eso es lo que ha ocurrido. No se le puso la atención real. Ni los medios de comunicación también hay que ser hidalgos. Es verdad. Los medios de comunicación tampoco lo ponían en real dimensión. Como cuando pasó Conga, como pasó el Baguazo, digamos, solo volteamos a ver cuando ya hay estalla el conflicto. Y sobre todo que muchas veces, como reitero, se subestima a la comunidad. Que no dice, como lamentablemente parece que en algunos malos discípulos ha quedado de que esa etiqueta que puso Alan García en el Baguazo cuando llamó peruano de segunda categoría, parece que en Lima hay ciertos personajes que siguen pensando de esa manera y luego ya cuando se ven, digamos, metidos en la crisis, ya actúan como bomberos, con una actitud reactiva. Yo creo que por eso se manifestaba que el gobierno debe poner en el horizonte todas las crisis, todos los conflictos y ya ir directamente a buscar la solución. Y ahí creo yo de que el presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros y sus ministros tienen que actuar de manera muy proactiva. Paso repasando 3 temitas últimos. Uno tiene que ver con una demanda que es evidentemente viene evidentemente de las regiones sobre todo, y es el tema de la reconstrucción. Se ha dicho que se le va a dar otro enfoque y el señor Nelson Chui ha asumido el cargo. ¿Es una buena elección? Esta, desde su punto de vista, tiene muchos cuestionamientos. Ayer han seguido saliendo una serie de denuncias sobre cosas que pasaron en su gestión, pero en fin, junto con ello, ¿es una buena decisión o no? Bueno, yo separaría 2 temas, ¿no? Ajá. Uno, sus temas que está involucrado por las denuncias que tiene, que la cual tiene que aclarar tanto en el Ministerio Público, ver qué es lo que hizo al respecto, y por otro lado está su experiencia y su conocimiento. Creo que él sí tiene el conocimiento y tiene la experiencia por haber sido gobernador regional de Lima Provincias, y claro, lamentablemente estas denuncias que están saliendo le bajan la llanta, ¿no? Entonces yo creo que él debería de salir a explicar de manera rápida y contundente y esperar también que el Ministerio Público se pronuncie al respecto y luego el proceso siga en su curso. ¿Pero manteniéndose en el cargo o debería el presidente repensar su decisión y ver si es o no lo que le sigue conveniendo? Lo que pasa, fíjate que ahí hay un tema muy controversial, ¿no? Él está en curso en un proceso de investigación, pero no está sentenciado. Mientras no esté sentenciado, tú sabes que se privilegia la suposición de inocencia, ¿no? Claro, pero digamos, con ese razonamiento, los miembros del ex-CNM podrían ser miembros de la Junta Nacional por la Justicia. Entonces, lo sé. Entonces, por eso te decía que es muy complejo, ¿no? Y lamentablemente el presidente de la República ahí tiene que evaluar él mismo, y creo que el propio Nelson Chui, ¿no? tiene que evaluar su permanencia en lo que es en este cargo muy importante que tiene rango ministerial incluso. Sí, termino preguntando por 2 temas. Uno, usted ha dicho que la inseguridad ciudadana es central. ¿No ve al gobierno en este momento con iniciativa y claridad en torno a cómo abordarla? Lo que pasa es que fíjate que inseguridad ciudadana es una tarea de todos, sí, y sin embargo falta ahí un liderazgo, y creo que el presidente debería de liderarlo, tanto con los municipios, con las regiones, con la policía, el Ministerio Público, las rondas campesinas, rondas urbanas, y también hacer uso intensivo de que lo que es la tecnología de información y comunicación. Lima en este momento prácticamente está a pie de juntillas por el tema de la inseguridad ciudadana. Fíjate que hay ciertas hordas de delincuentes de que hacen sus operativos prácticamente no solamente en las zonas residenciales, sino en toda Lima,
y han buscado un nicho que es muy grave, que hay que cuidar, que es a los estudiantes universitarios. Prácticamente alrededor de las universidades están, sí, pues. Alrededor de las universidades públicas y privadas, ahí han puesto su campo de operaciones. A los jóvenes, señoritas, les quitan las pocas pertenencias que tienen, su pasaje universitario, sí. A otros su laptop, su tablet. Que con tanto esfuerzo en la mayoría de los casos pues consiguen, ¿no? Y ahí se han instalado, o sea, si tú analizas todo lo que es el tema, incluso han matado también por quitarles un celular a jóvenes y les dejan a este joven, al sobrino de Pablo Guerrero, que lo terrible. Entonces, se han ensañado ahora curiosamente con los jóvenes, sí. Tanto escolares como universitarios. Claro, pero el presidente del Consejo de Ministros en su presentación en el Congreso dijo que su objetivo iba a ser atrapar más bandas y que iban a ser más operativos, es decir, responden a una realidad distinta. Es verdad que hay bandas que hay que desarmar y hay gente que hay que... pero la gente tiene problemas de ese tipo y sobre eso parecería que no hay. Termino preguntándole por el tema del transporte interprovincial, a propósito de lo que sucedió en Fiori, en un estacionamiento informal, digamos, la semana antepasada. Y esto afecta a las regiones claramente, porque uno se embarca en un carro y no sabe si va a llegar a su destino. ¿Cuál es la opinión? ¿El gobierno ha actuado bien en este tema? ¿Qué habría que exigirle al gobierno central, en tanto es la política nacional la que se requiere fortalecer? Hay una experiencia muy amarga que está encapsulada y orientada por la informalidad. Y esa informalidad, lamentablemente, el presidente y el ministro de Transportes y Comunicaciones no han sido capaces de poner en orden. Fíjate que no solamente está el tema de los buses, por ejemplo, está el M1, está el M2, está el M3, en la que ahí tenemos que sentarnos con todos los actores y poner orden ya. Por ejemplo, a los M1s hay que sentarnos con ellos y darles un plazo prudente, determinado, porque hay un tema social también, para que luego ellos vayan migrando a M2 y el M2 al M3. Y por supuesto también darle seguridad a todos los buses. No podemos seguir, hay que coordinar con los alcaldes para ver el tema de los terminales, claro, porque ellos son los que dan los permisos para estos. Y por supuesto ya erradicar frontalmente los famosos camiones buses, sí, que pues lamentablemente siguen ahí interactuando. Después que ocurren los accidentes nos estamos quejando y también yo entiendo que los ciudadanos en general querramos ahorrar un pasaje, pero sin embargo también queremos ya de asegurar, fortalecer a las empresas formales y a las empresas formales también invocarles que den un servicio de calidad y con un precio justo. Por supuesto que estamos en una economía de mercado, pero sin embargo fíjate que los precios, incluso la próxima semana es Semana Santa. Uf, y eso puede ser... Y los precios se van a disparar hasta 100%. Entonces, si tú vas de Lima a Huancayo, por ejemplo, la gente se va más en los autos que en los buses. En los buses. ¿Y por qué? Porque lamentablemente hay una informalidad y ahí también invocarles a los hermanos transportistas de que también pongan de su parte. ¿El ministro de Transportes debería renunciar como algunos han pedido? ¿Le parece que ha tenido responsabilidad en eso? Yo creo, fíjate, que el Ministerio de Transportes tiene que pasar por una reestructuración muy grande. ¿Incluyendo el cambio de ministro, no? Podría ser, porque fíjate, mira, yo varias veces le he pedido al presidente de la República y al propio ministro de Transportes y Comunicaciones, por ejemplo, en el sector que yo conozco mejor, que es el sector de las telecomunicaciones. El sector de telecomunicaciones, que es muy importante, que ahora tú lo estás demostrando a través de las redes, saliendo con mucho éxito y con mucha contundencia, ha sido paralizado. Cuando nosotros sacamos la ley de banda ancha el 2012, era para reestructurar y revolucionar las telecomunicaciones en nuestro país. Pero sin embargo, la fibra óptica dorsal, que ya está instalada, que cuesta 320 millones de dólares, esa red está paralizada y no tiene tráfico. ¿Y por qué? Porque no ha tenido la capacidad de negociarse con Azteca Telecom el contrato para poder bajar ese precio. Esa red es de todos los peruanos, esa red no es de Azteca Telecom. Esa red de todos los peruanos, y sin embargo, ahí hay otros chincheros. Entonces, yo le he dicho al señor ministro, oiga, hay que reestructurar el viceministerio de Comunicaciones. Bueno, como que se queda un poco callado. Y bueno, entonces, insisto en mi pregunta inicial, entonces, ¿cree usted que debería pensarse bueno, yo pienso que él debería dar un tema, por ejemplo, ya pensar él mismo sin que le pidan ya su renuncia por todo lo que viene ocurriendo? Uno, el sector de telecomunicaciones está paralizado. Tiene un viceministerio ahí improductivo. La RENACE, la RENIER, el tema del sistema de alertas tempranas, que fue la última ley que saqué en el año 2016, nosotros estamos en la zona trágica, en la zona de fuego, sísmica, sí. Y sin embargo no
hasta hoy no se instala el sistema de alertas tempranas que saqué la ley para que lo pueda sacar el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, está congelada. La transformación digital, la agenda digital. Yo le estoy planteando al presidente de la República que hagamos un GORE digital para ver todos estos temas, porque no podemos seguir así. Ahora Sí, muchos pues. me dicen, Y- me decías, pero ¿qué tiene que ver el Internet? Lo que No, pasa es que el Internet, sí, tengo que ver. discúlpame que pasé un ratito Sí. nada más, el Internet es transversal a todo. No, A el educación, Internet- a salud, Sí, a la claro. lucha contra la corrupción, seguridad ciudadana. Y eso es lo que yo siempre sigo pregonando y voy a seguir pregonando. Por Ahora, eso pero ¿y en le ese pido al sector? presidente un GORE digital. Y en eso, si a eso se le suma el Ministerio de Transportes, el Club de la Construcción y todos los temas de corrupción que hay ahí y que todavía no se han terminado de siquiera, ya no digo resolver, caracterizar, hay un asunto serio. Señor Mesías Guevara, muchísimas gracias por haber venido como siempre. No, a muchas conversar con gracias, nosotros. Gracias, y un saludo cordial para todos los ciudadanos de todo el Perú y muchísimas gracias por esta oportunidad y disculpa mi apasionamiento. No, está muy bien, es así como se tiene que hacer la cosa. Muchísimas gracias. Gracias.